ti, está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El ya está aquí, es para ti, está para mí. Bueno, entonces saludos a todos los que se están conectando para ver esta sesión del día de hoy de psicometría. Entonces vamos a recordar un poquito dónde quedamos la sesión anterior. Entonces la sesión anterior quedamos, digamos, revisando que teníamos que empezar a solucionar lo correspondiente con la siguiente actividad. Entonces vamos a ver que hoy vamos a hacer un pequeño repaso o vamos a volver a ir por algunos conceptos claves de la psicometría, pero específicamente o de una manera más importante vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con conceptos claves de estadística descriptiva. Entonces, recordemos que estamos trabajando para poder resolver la actividad número 6. Entonces, si ustedes recuerdan, en este punto fue donde nosotros quedamos, que es digamos, como la gráfica de lo que es una puntuación percentilar. Entonces, como para volver en materia y como habíamos quedado la sesión pasada, íbamos a decir que íbamos a empezar a mirar las preguntas de la última actividad para poder resolverlas una a una, teóricamente, pero de forma más importante procedimentalmente. Entonces, vamos a mirar la actividad número 6, ¿cierto? Vamos a recortar las preguntas para refrescarlas y vamos a ir resolviéndola una por una. Entonces, voy a permitirme compartir la actividad en sí misma. Listo, entonces, si quieres me puedes confirmar que ya estamos viendo la actividad número 6, interpretación de puntuaciones. Bueno, entonces, espero que la estén viendo en este momento y que esté la pantalla compartida. Entonces, hablamos que es la actividad número 6, que nuevamente vamos a trabajar con interpretación de puntuaciones y que tenemos como objeto de la actividad, que es una actividad de trabajo colaborativo. Tenemos una serie de textos, que es el texto de Aiken y el texto de Brown, y con la lectura de estos textos, adicional con la guía que se les va a otorgar en esta sesión de teleclase, la idea es que cuando usted lea los documentos, asuma una posición activa frente a los mismos, pero sobre todo esa posición lo tiene que llevar a generar dos documentos, un documento Word y un anexo en Excel. El documento de Word deberá responder la pregunta ¿qué calificaciones obtuvo cada alumno en una escala de 0 a 100? Asimismo, deberá responder a la pregunta ¿cuál es el promedio? Es decir, la media aritmética del grupo. Asimismo, tendrá que responder a cuál es la mediana del grupo. De igual forma, vamos a responder a la pregunta ¿cuáles fueron los percentiles de cada estudiante? ¿Cuál fue el alumno con mejor desempeño y cuál fue el alumno con peor desempeño? Entonces, estas preguntas vamos a resolverlas tanto en un archivo en Word, donde usted va a presentar un párrafo de interpretación, pero lo más importante, relevante, que debe usted tener muy en cuenta, es que usted deberá adjuntar un archivo Excel. ¿Listo? Entonces, usted deberá, súper importante, anexar un archivo Excel donde mostrará el paso a paso que le llevó, digamos, las fórmulas, el trabajo de cálculos matemáticos que usted llevó a cabo para poder resolver este ejercicio. Téngalo muy en cuenta, lo he repetido en las teleclases anteriores, pero no me canso de repetirlo porque a veces es, digamos, como triste ver que hay un buen trabajo en Word, que tiene una buena interpretación y que tristemente su calificación es un 2,5, puesto que no adjunta los resultados y las operaciones estadísticas elaboradas en Excel. Entonces, por favor, téngalo muy en cuenta, lo he repetido incansables veces, pero no me canso de repetirlo nuevamente. Entonces, listo, vamos a responder 1, 2, 3, 4, 5 y 6 preguntas. Recuerde, la entrega de este trabajo es colectiva y pues tenemos una serie de recursos básicos y complementarios que le va a ayudar a hacerlo. Bueno, con esto en mente, entonces vamos a entrar en materia.
El día de hoy pues les tengo, digamos, como dos opciones bien interesantes para que usted pueda responder a todas estas preguntas. Uno va a ser mi indicación en video, donde vamos a ir haciéndolo paso a paso, pero adicional a eso les quiero compartir este video que usted lo puede encontrar fácilmente en la plataforma de YouTube, que es, digamos, una explicación bien sencilla, una manera diferente de hacer las cosas. Siempre es bueno saber que existen 2 o 3 caminos para poder resolver una pregunta y que igual los caminos pueden ser válidos. Lo importante es que usted reconozca que existen diferentes procedimientos y que usted puede utilizar con el que se sienta más cómodo para resolver esta actividad. Recuerde que la actividad pasada habíamos resuelto el ejercicio y para ello sí les pedí que siguieran el paso a paso que yo les había indicado. Pero en este caso, usted puede escoger si sigue el paso a paso del video que vamos a ver. En este momento les estoy compartiendo, deben estar viendo un enlace que es un enlace en YouTube, ¿sí? Entonces, por favor, me comentas cuando ya lo estés viendo. Ok, ¿ya? Ya lo dejé de compartir y lo volví a compartir. Entonces, es un enlace en YouTube, ¿cierto? Es aquí, www.youtube.com. Ahí está el enlace, pero de todas maneras, si usted lo quiere buscar, el video se llama Calcular cuartiles y percentiles y medidas de posición central. Entonces, ¿la idea cuál es? Vamos a revisar este video, se los voy a dejar, porque es, digamos, una forma diferente de explicar y de cómo usted puede resolver cada una de las preguntas que están en la actividad. Después de que ustedes vean el video, es un video cortico, no son sino 15 minutos. Después yo voy a mostrarles la manera en que lo hago yo, ¿cierto? O sea, una manera alternativa, diferente. Las dos son igualmente válidas y aquí sí, usted va a escoger si quiere hacerlo por este camino o quiere hacerlo por el camino que yo le voy a explicar. Recuerde entonces, es muy importante. Para esta actividad usted tiene dos opciones, dos formas diferentes de llegar a la misma información y usted puede escoger el camino que le guste más o con el que se sienta más cómodo. Pero para la actividad anterior, el camino que usted debe escoger es el que yo le indiqué en las teleclases anteriores. Entonces, vamos a ver el video, vamos a escucharlo. Si usted lo quiere ver en casa, pues después, pues aquí ya tiene el enlace para que lo pause, para que lo espere, etcétera, etcétera. Y si no, pues obviamente aquí queda registrado para que usted lo pueda utilizar. Listo. No siendo más, vamos a correr el video. Hola, ¿qué tal? Yo hoy vuelvo después de un tiempo sin subir ningún vídeo con uno en el que explicaré cómo calcular las medidas de posición, es decir, cuartiles y percentiles, tanto en datos no agrupados como son estos, como en datos agrupados usando el programa Microsoft Excel. Recordad que podéis suscribiros, darle a de compartir para apoyarme y que siga subiendo más vídeos. Bueno, las medidas de posición nos indican, en cierto modo, cómo está distribuida una muestra. Si es una distribución más o menos homogénea, si es asimétrica, etc. También, en medidas de posición, tenemos cuartiles, percentiles y también deciles o quintiles. El problema es que, por ejemplo, los deciles no nos permite calcular los Excel directamente, sino que hay que calcularlos de una forma indirecta. Por ejemplo, el percentil 10 es el decil 1 y el percentil 25 es lo mismo cuartil 1, el cuartil 2 es lo mismo que mediana y que percentil 50, etc. Así que ya veréis que según nos vayamos calculando, los valores serán los mismos, saldrán los mismos en un sitio que en otro, ¿vale? Bueno, esto de aquí, media, mediana y moda, lo he puesto como repaso del otro vídeo que subí, en el que las calculaba usando Excel, tanto en datos agrupados como no agrupados, al que podréis ir haciendo clic aquí en la miniatura del vídeo, ¿vale? Calcularla. No agrupados, hay que calcularla. El problema es que, por ejemplo, los deciles no nos permite calcular los Excel directamente, sino que hay que calcularlos de una forma indirecta. Por ejemplo, el percentil 10 es el decil 1 y el percentil 25 es lo mismo que cuartil 1, el cuartil 2 es lo mismo que mediana y que percentil 50, etc. Así que ya veréis que según nos vayamos calculando, los valores serán los mismos, saldrán los mismos en un sitio que en otro, ¿vale? Bueno, esto de aquí, media, mediana y moda, lo he puesto como repaso del otro vídeo que subí, en el que las calculaba usando Excel, tanto en datos agrupados como no agrupados, al que podréis ir haciendo clic aquí en la miniatura del vídeo. Así que, bueno, si os parece, empezamos ya calculando el repaso del otro vídeo, ¿vale? La mediana, cuando se trata de datos
no agrupados, hay que calcularla. Bueno, si estamos en Excel, obviamente, porque aquí se utilizan los comandos de Excel. Hay que calcularla utilizando el comando promedio. Hacemos un igual, escribimos promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, cerramos el paréntesis, le damos intro y aquí tenemos la media aritmética. La mediana se calcula introduciendo el comando mediana, abriendo paréntesis, seleccionando todo, cerrando paréntesis, enter. Es el mismo esquema para todos. Simplemente hay que introducir el comando y en algunos hay que introducir un número indicando qué cuartiles o qué percentiles. Y ya por último, la moda. Si abrimos paréntesis, seleccionamos todo, damos a enter y en este caso vemos que coincide con la mediana. De estos valores, el que nos vamos a dejar aquí resaltado para acordarnos va a ser el de la mediana. ¿Por qué? Porque ese coincidirá con otros valores. El de la moda también va a coincidir porque casualmente coincide con la mediana, pero no tiene por qué coincidir con algunos cuartiles. ¿De acuerdo? Vale, pues si os parece, vamos ya con el contenido nuevo, con lo que todavía no había explicado, que son las medidas de posición. Empezamos por los cuartiles. Por ejemplo, el cuartil 1 se calcula escribiendo cuartil, abrimos paréntesis, si os fijáis aquí pone matriz, punto y coma, cuartil, seleccionamos la matriz, escribimos punto y coma y ya nos lo pone aquí. 1, primer cuartil, 2 valor de la mediana, que es el segundo cuartil, tercer cuartil y 4 valor máximo. Ponemos el 1, que es el primer cuartil, damos enter y nos sale 21,20. Ahora nos paramos con el segundo cuartil, que una vez que hemos explicado el primero, este es bastante, o sea, no hace falta explicar nada más. Ahora es punto y coma 2. Y como veis, coincide con la mediana. Ambos son 35. Voy a remarcarlo para que no se nos olvide. Aquí está. ¿Veis? Es el mismo valor. Y ahora con el tercer cuartil. Seleccionamos la matriz, es decir, el conjunto de datos. Punto y coma 3. Intro. Y ya tenemos aquí los 3 cuartiles. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpretan los cuartiles? Pues el cuartil 1 se interpreta como que el 25% de los datos son iguales o menores a 21,25. El cuartil 2 se interpreta como que el 50% de los datos son iguales o menores a 35 y el cuartil 3 como que el 75% de los datos son iguales o menores a 37,5. Bueno, pues si os parece pasamos ya a los percentiles, ¿vale? He puesto aquí varios percentiles, no todos, porque obviamente hay 100 percentiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, así hasta 100, pero he puesto unos cuantos y entre ellos algunos que coinciden con medidas que hemos calculado ya para que veáis que son lo mismo. Empezamos por el percentil 1, ahora tenemos que escribir igual percentil, abrimos paréntesis, la matriz, seleccionamos, punto y coma, y veis que aquí ya no pone lo que ponía antes, que no me acuerdo lo que era, creo que era el cuartil, ¿no? Si no me equivoco. He armado aquí el lío. Con extra antes te descuidas y se te va todo de las manos. Aquí ponía, ¿veis? Punto y coma cuartil. Aquí pone punto y coma K. De modo que es diferente, ¿vale? No hay que poner un 1 para el percentil 1, sino que la K toma valores entre 0 y 1. Es decir, que el valor 0 será el percentil 0 y el valor 1 será el percentil 100. De modo que, si seguimos una regla de 3, el percentil 1 será una K de 0,01. No pongáis otros valores porque, por ejemplo, si yo ahora aquí pusiera 1, nos dará el valor 70, ya veréis. Es el valor máximo, el percentil 100, ¿veis? O sea que para cuartiles se pone el número del cuartil, 1, 2 y 3. Pero para percentiles se pone el número del percentil dividido entre 100. El percentil 1 se pone 0,01, el percentil 10 0,1, el percentil 25 0,25, el percentil 100 1 directamente. Vale, vamos a poner el percentil 10, que como ya hemos explicado, es decir, saber cómo se calcula. Vamos a hacer punto y coma 0,1. 16.
El percentil 25, atentos a este, ¿vale? Seleccionamos la matriz, punto y coma, 0,25. ¿Y a qué número se parece? Bueno, he dicho, ¿qué número es? El mismo que el del primer cuartil. ¿Cuál habíamos dicho que era la definición del primer cuartil? Que el 25% de los datos son iguales a 21,25 o un número menor. Y aquí es lo mismo, la misma interpretación, que el 25% de los datos son iguales a 21,25 o menores que el 21,25, ¿vale? Así que estos dos campos son los mismos y vamos a señalarlos aquí con un color. Se van a acabar los colores al final, pues este mismo. Lo mismo se aplicaría al percentil 10, sería que el 10% de los datos son iguales o menores a 16 y el percentil 1 que el 1% de los datos son iguales o menores a 14. Como hay pocos datos, pues coincide que es el número más bajo, pero cuando tenemos muchísimos datos, por ejemplo 1000 datos, 2000, como tendríamos en un análisis estadístico potente, pues si quieres sería significante. Vale, el percentil 50. El percentil, seleccionamos todos los datos. Es un coñazo tener que seleccionar todos los datos cada vez, lo admito, pero que yo sepa no hay ninguna forma de evitarlo. Bueno, sí. Sí que debe haber una forma. Bueno, percentil 50. 35, como veis, es el mismo número de la mediana y el cuartil 2. ¿Por qué? Porque el 50 quiere decir que el 50% de los datos son iguales o menores a 35 y esa es la definición del segundo cuartil y de la mediana. Vamos a poner el mismo color para que quede claro. Para el percentil 75, punto y coma, 0,75, enter. Y es el mismo que el tercer cuartil. Son la misma medida. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta en algunos problemas, porque a veces puede poner un problema y dice, vale, esto no se puede solucionar, no tengo pero, tenéis que tener en cuenta las equivalencias. Y esto es lo mismo que el otro. Y por último, el percentil 90. Vale, ¿no? 0,5. Bueno, pues ya tenemos todos los cuartiles y percentiles. ¿Os acordáis que os he dicho antes lo del coñazo de tener que poner la matriz cada 2×3? Pues hay una forma de evitarlo. Si os fijáis, vamos a escribir aquí, a ver, percentil. Seleccionamos todos los datos, punto y coma, 0,01. Vamos aquí y vamos a fijar todos los valores para poder arrastrar una cámara. Y ahora arrastramos hacia abajo y lo único que tenemos que hacer es cambiar la parte de la K. 0,25, 0,5, 0,75 y 0,6. Este es un truco para ahorrar un poco de trabajo, porque sobre todo si tenéis que calcular los 100 percentiles, que aquí solo tenía que calcular 6, pero imaginaos que os hacen calcularlos todos, pues así ahorráis un poco de trabajo. Vale. Y ahora si os parece, a ver, ¿qué es esto? Ahora si os parece vamos a calcularlo en datos agrupados. Los cuartiles, solo porque los percentiles necesitarían muchos datos agrupados, porque no sé, o sea, los cuartiles solo porque los percentiles, como hay muchos, pues a veces se van a solapar, ¿vale? Así que de momento, como tengo pocos grupos, solo calculo los cuartiles. ¿Cómo hay que hacer para calcular los cuartiles? Pues, ante todo, nos dan aquí los grupos de edad, la marca de clase, que como veis es la suma, los valores y la frecuencia absoluta, es decir, cuántos casos hay que tengan una determinada edad, cuántos casos hay de 0 y 10 años, de 20, etc. Tenemos que añadir para calcular los cuartiles, una tercera columna que es la frecuencia absoluta acumulada. Y aquí vamos poniendo 20, ahora 20 más 24. Para ahorrar un poco el trabajo podemos escribir esto y arrastrar hasta abajo. Y ya tenemos la frecuencia absoluta
total de casos, 286, entre 4. Y nos sale 71,5. Y ahora nos vamos a esta columna y vemos el primer valor que es superior a 71,5 y es este de aquí. De modo que esta columna será el primer cuartil. La interpretación es que el 25% de las personas tienen 25 o menos años. Para el segundo cuartil dividiremos 286 entre 2, y nos sale 143. Y el primer número que supera 143 es 152. De modo que en esta columna tendremos el segundo cuartil o mediana, que es lo mismo. Y para el tercer cuartil, aquí ya cambia un poco la cosa, tenemos que multiplicar 3 por n, es decir, 286, y dividirlo entre 4. Y nos sale 214,5. De modo que el tercer cuartil es 45, porque es el primer número, es la marca de clase 45 es la primera que tiene una frecuencia absoluta acumulada superior a la que nos ha dado la operación. De modo que el tercer cuartil es este. Hay otra forma de calcularlo que consiste en añadir otra columna que será la frecuencia relativa, que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de casos. Para calcularlo todo más rápido vamos a fijar esta de aquí y arrastrar hasta abajo. Aquí tenemos las frecuencias relativas, quiere decir que el 24, por ejemplo, el 24,8% tiene 35 años, o sea, la marca de clase, el 24,8% está entre 30 y 40 años. Y ahora tenemos que añadir otra columna que será la frecuencia relativa acumulada. Y esta se calcula exactamente igual que antes. Sumamos la de la fila anterior con la de esta, perdón, la de la fila anterior con la frecuencia relativa de nuestra fila y arrastramos hacia abajo. Y si todo está bien hecho, la última nos debería dar 1. ¿Y cómo se hace ahora? Pues la primera frecuencia relativa que supera 0,25 es el primer cuartil, la primera que supera 0,5 es el segundo cuartil y la primera que supera 0,75 es el tercer cuartil. Y hasta aquí la explicación de cómo obtener las medidas de posición en datos agrupados y no agrupados usando el programa Microsoft. Listo, muy bien. Entonces, acabamos de ver una manera de calcularlos, que es pues algo ligeramente diferente de la que yo les voy a enseñar, pero en esencia es lo mismo y en esencia debe darnos los mismos resultados. Entonces vamos a ir nuevamente, digamos, yo les voy a ir refrescando. Recuerdan que él hizo esto en el video, pero también existe esta otra forma de hacerlo y vamos a ir entonces trabajando con nuestros datos. Entonces en este momento me voy a permitir compartir el Excel, donde teníamos los datos del ejercicio que vamos trabajando. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a recordar que teníamos este ejercicio, ¿no? Entonces estábamos trabajando con el ejercicio. Aquí la clave es lo siguiente. Usted, para resolver la última actividad, va a tener que trabajar siempre con las puntuaciones totales, ¿cierto? Recuerda que era la puntuación total, era la suma de los ceros y los unos por cada sujeto. Entonces, por ejemplo, este sujeto había sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso su puntaje total era 7. Entonces, todo lo que vamos a hacer hoy para resolver la última actividad se trabaja siempre en base a los puntajes totales. Entonces, si usted desea, si usted quiere, puede llevarse esta información a una nueva pestaña y trabajar basado en los puntajes totales. ¿Listo? Es como lo más importante que usted tiene que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué hizo esto? ¿Cómo trabajamos la respuesta a las preguntas? Pues la respuesta a las preguntas nos pide, por un lado, obtener la media y, por otro lado, obtener la mediana. ¿Listo? Digamos, es información estadística, medidas de posición central. ¿Él cómo lo hizo? Para obtener la media, él utilizó una fórmula que se denomina promedio.
¿Listo? Él seleccionó la fórmula, con el clic sostenido seleccionó los datos, cerró el paréntesis y dio Enter. Y para la mediana, pues, utilizó el mismo procedimiento. Utilizó la fórmula mediana, ¿listo? Abrió el paréntesis, seleccionó los datos con el clic sostenido, cerró el paréntesis y le dio Enter. Esta es una manera, ¿cierto? Una manera que se puede trabajar, que es cómoda, es sencilla, ¿listo? Ahora existe otra forma diferente de hacer estos cálculos, que de igual manera, pues, le va a dar resultados exactamente iguales. Lo que pasa es que es una manera alternativa que le permite no solo conocer las medidas de posición central, sino hacer un resumen de toda la estadística sobre un grupo de datos. Entonces, usted se va a ir para datos y en datos va a seleccionar la función análisis de datos. Cuando usted selecciona la función análisis de datos, va a encontrar una opción que se llama estadística descriptiva, ¿cierto? Usted le va a dar a aceptar, le va a pedir a usted que le seleccione los datos con clic sostenido, con el mouse, con el clic sostenido va a seleccionar los datos, le va a solicitar o pues le va a preguntar que si hay rótulos en la primera fila, si había, usted le va a decir que sí, si no hay le va a decir que no. ¿Qué es los rótulos de primera fila? Si ven que mi selección empieza con los números, como empieza con los números, pues yo aquí no tengo rótulos en primera fila, es decir, el título. Pero si yo hubiera tomado la selección desde la primera columna que aparece donde esta es una palabra que dice puntaje total, entonces yo le debería decir que sí hay rótulos en primera fila. ¿Listo? Después me va a pedir un rango de salida, que es una celda en blanco donde me va a salir toda la información. Y acá yo le puedo pedir que por favor me haga un resumen de estadísticas. Le voy a decir que aceptar. Él va a pensar un poquito, ¿cierto? Y me va a trabajar lo que se conoce o lo que nosotros entendemos por resumen de estadísticas, que no solo incluye, digamos, valores de la mediana, de la media, etcétera, sino que además incluye información estadística adicional que usted puede necesitar o querer utilizar en un momento determinado. Entonces, pero si usted se da cuenta, ¿sí? Con más o menos opciones decimales, los valores que estamos buscando, que es la media y la mediana, ¿cierto? Son exactamente iguales, porque obviamente no importa por qué procedimiento o por qué digamos, de qué manera usted o qué camino usted seleccione para realizar esta información, finalmente usted va a obtener los mismos datos. Entonces, observa, acabo de recordarle, refrescarle lo que nos está enseñando el video o el enlace que vimos al inicio de esta sesión, y adicional le estoy dando un método alternativo, ¿cierto?, para que usted pueda escoger cuál de los dos métodos usted va a preferir para poder hacer el cálculo. Ahora recuerde bien que se trata de hacer el cálculo, pero además de hacer la interpretación, ¿no? Entonces recuerde usted que la mediana es ese valor que va a dejar el 50% de los individuos por debajo de este determinado valor y el 50% de los individuos por encima. Digamos, volviendo a nuestro gráfico, ¿sí? El percentil 50, que es donde el 50% de los datos está por debajo y el otro 50% está por encima, corresponde al valor de la mediana. Entonces, en mi ejercicio, 7, como puntaje total en el examen de matemáticas, es el valor que parte la distribución en dos partes iguales, dejando el 50% por debajo y el 50% por encima. Entonces, esta es la información que para usted digamos, va a ser importante, es la información que le permite a usted empezar a entender los datos y es la información que va a responder a las primeras preguntas de la actividad. Entonces, para el caso, ¿cuál es la media aritmética del grupo y cuál es la mediana del grupo? ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la respuesta a 2 de las 6 preguntas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de cómo yo traspaso o cómo hizo él para hallar o identificar percentiles, ¿no? Entonces, lo que él hizo fue esto. Él hizo una tablita, ¿sí? Que le puso la palabra percentil, ¿cierto?
y estableció los percentiles, los valores percentilares, ¿listo? Y él dijo que nosotros para establecer percentiles debemos tomar el valor del percentil, no en valores, digamos, como enteros. Usted, pues, si nosotros hablamos del percentil, los percentiles, como yo les explicaba en la sesión anterior, volvamos aquí, son partir una distribución en 100 partes iguales. Por lo tanto, hay 99 percentiles, puesto que el percentil 100 corresponde a la calificación máxima. Entonces, es como si usted tuviera 100 divisiones de una tortica. Yo voy a poner aquí las 100 divisiones. ¿Listo? Y usted para esas 100 divisiones estableciese, ¿cierto?, un valor, no como un valor entre 1 y 100, sino como un valor entre 0 y 1. Entonces, es, digamos, hacer como una división para poder establecer esos valores, de manera que el 1 sería 0,01, como él lo muestra en el video, y el valor 100 sería el 1 en entero. Entonces, lo que te está mostrando, o pues lo que intenta observar o que tú observes ahí, es sencillamente que hay una manera de establecer qué valor en términos de la distribución le corresponde a cada percentil, ¿sí? Entonces, él lo que te invita es a utilizar la fórmula que se conoce como percentil. Entonces, usted lo puede hacer así, digamos, dándole igual y buscando la fórmula manualmente, o sea, aquí ya la encontré, percentil, ¿cierto? O lo puedes hacer yendo a la pestaña Fórmulas, Insertar Función. En Insertar Función vas a poner todo, y en todo vas a buscar la opción percentil, ¿cierto? Entonces, ahí te va a pedir una matriz. La matriz siempre va a ser los puntajes totales, ¿cierto? Y te va a pedir una K, que una K precisamente es el valor del percentil que tú quieres estimar. Entonces, la matriz, los puntajes totales. Y la K, el percentil que usted desea estimar. ¿Listo? Y le va a dar a aceptar. Eso fue lo que él hizo. Bueno, en el video dice que no hay una manera de no tener que escoger la matriz tantas veces, pero finalmente digamos, como se da cuenta que quizás está mal informando, y que definitivamente, si usted sabe el concepto de celdas fijas, celdas móviles, va a poder hallar los percentiles sin necesidad de tener que escoger la matriz una y otra vez. Y si nos acordamos, este concepto lo vimos las sesiones anteriores cuando hablábamos del concepto de celdas fijas, celdas móviles, ¿cierto? Hablábamos que lo único que tenemos que hacer es fijar, que él pues finalmente esto lo hace, es decir, poner un signo pesos antes de la columna y un signo pesos antes de la fila para poder establecer los valores en términos de percentil. Y con las celdas fijadas, lo único que yo tengo que hacer, como él lo hizo en el video, es arrastrar la fórmula. De manera que si usted se va para el último valor posible en términos percentilares, será el valor 9, corresponderá a la mayor o al mayor puntaje total encontrado entre el rango de datos, ¿sí? Entonces aquí, si yo me miro y observo cuál es el mayor valor, me doy cuenta que ese valor mayor es el 9, que debe corresponder exactamente con el valor del percentil 100. Es una manera de que usted, digamos, confirme que está haciendo bien los cálculos, que está recogiendo bien la información, que usted está, digamos, observando adecuadamente los datos y que en función de eso está encontrando la información. Entonces, cuando hablamos de esto, resulta que estamos respondiendo a dos preguntas de la actividad. A usted le pregunta cuál fue el alumno con mejor desempeño, y la otra pregunta es cuál fue el alumno con peor desempeño. Entonces, vamos a volver a la gráfica. ¿Se acuerdan que este caso era la altura? Pero suponga que ya usted no está evaluando la altura, sino ahora lo que usted está evaluando es el desempeño. Entonces, usted va a tener aquí, digamos, como entendiendo lo que nosotros, digamos, como queremos interpretar, es que aquí vamos a tener, por un lado, el desempeño. ¿Y cómo medimos el desempeño?
Entonces, ustedes se acordarán que el desempeño fue establecido o fue medido porque nosotros estamos aplicando una prueba de conocimiento. ¿Recuerdan que era un examen parcial en su ejemplo? Entonces, usted tiene ahí, no tiene acá estatura, sino tiene desempeño, ¿listo? Y ese desempeño, pues, fue medido con un examen. Y la pregunta que a usted le están haciendo, o la pregunta que le están diciendo es, ¿cuál es el estudiante con mejor desempeño? ¿Listo? ¿Y cuál fue el estudiante con peor desempeño? Entonces, la pregunta que le están haciendo es sencillamente que usted nos pueda dar una explicación que indique que usted entiende el concepto del percentil. Entonces, nuevamente, y ya digamos como para ir cerrando esta sesión y dejándolo hasta aquí, en la próxima sesión vamos a seguir respondiendo las otras preguntas, vamos a comprender, digamos, o vamos a entender nuevamente, pues porque es importante hacerlo, que usted debe comprender que los percentiles precisamente son una medida de posición, ¿listo? Y como tal, esa medida de posición indica un lugar frente al grupo de personas que también están realizando mi misma actividad. Entonces, cuando yo hablo de cuál es el alumno con mejor desempeño, estoy diciéndole que me hable acerca de una posición, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando acerca de una posición, y yo entiendo los percentiles como una medida de posición que me indica si yo estoy parado en un lugar en la distribución entre todas las personas, ¿dónde estoy parado yo? Entonces, vamos a pensar, usted sacó un puntaje. ¿Qué puntaje sacó? Este puntaje, 9. Sí, sacó el puntaje de 9. Entonces, usted está parado aquí en el mayor puntaje posible, es decir, en el percentil 100. Por eso usted tiene toda la gráfica por debajo de esta posición. Por eso usted es el alumno con mejor desempeño. Pero si usted está parado aquí, entonces volvamos al percentil más bajito, que es la puntuación de 2, ¿cierto? Que es la que está aquí, que es el puntaje más bajo. Entonces, usted está parado en este lugar, donde es el puntaje menor y todos los demás están por encima suyo. Por eso, quienes están aquí en el percentil 100 son los estudiantes con mejor desempeño y los que están aquí en el percentil 0 o 1, para el caso, son los estudiantes con peor desempeño. Entonces, mis niños, vamos a dejarlo hasta aquí. Mis niños y niñas, estudiantes, adultos también, todos los que nos están viendo. Vamos a dejarlo hasta aquí, puesto que ya vamos a cerrar la sesión y en la próxima vamos a responder las preguntas que nos hacen falta, que es estimar los percentiles para cada tipo de puntuación y hacer la comprensión de esta información. Listo, muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Para mí fue nuevamente un placer acompañarlos en esta parte y recuerden ir siempre guardando su archivo en Excel para que no se le pierda la información, para que no se le borre, puesto que es el material fundamental sobre el cual vamos a trabajar la actividad. Entonces, ha sido un placer. Muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.